El Senado tiene la... Muchas gracias, Presidenta. Ciertamente no es un tema que estemos tratando apenas. Es importante que la senadora Díaz nos esté recordando el proceso desde que iniciamos esta legislatura y prácticamente tiene que ver desde que el nuevo gobierno de Peña Nieto llega. Hay una desjudicialización de esta ley que no se publica en el Diario Oficial de la Federación, precisamente por Calderón. El presidente Peña llega a un acuerdo con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, para quitar el proceso de judicialización que estaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también llega a un acuerdo con el movimiento para hacerle las reformas a la ley, que es el proceso que nos toca a nosotros cuando llegamos en esta legislatura. Las reformas que tiene esa ley son reformas que vienen prácticamente todas del movimiento, y todos aquí los grupos, aun cuando tuviéramos reformas, nosotros mismos nos avenimos a hacer un proceso amigable con el movimiento y aceptamos entonces todas sus reformas que fueron hechas por ellos. Recordemos que así fue. Hoy, al paso del tiempo, a través de las quejas, muchas quejas de las víctimas, se ha puesto otra vez en la palestra, principalísimamente el Senado, la necesidad de revisar la ley. Ha motivado a diversas iniciativas. El proyecto de dictamen tiene referencia de todas las iniciativas que a lo largo de todos estos años en que ha funcionado esta ley, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a la cabeza, se puede ver la gran cantidad de iniciativas que hay. Hay ciertamente una decisión de los grupos parlamentarios con las organizaciones, otras organizaciones también, porque también hay que hablar que alrededor de las víctimas hay muchas organizaciones, y decidimos junto con el gobierno ante el desastre de la Comisión de Atención a Víctimas, y yo le quiero recordar que la Comisión de Derechos Humanos tuvimos sesiones plenarias con la comisión pidiéndoles cuentas de por qué las críticas, etcétera, 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 hasta que poco a poco se vino disminuyendo la comisión y veíamos muchas dificultades a remontar. Conviene que recordemos esa historia. De tal manera que ciertamente en el último proceso hay reformas concretas que poco a poco se han ido construyendo, esa es la verdad. Se han ido construyendo y tenemos un borrador, luego tenemos otro borrador, porque como todo y más en un tema como esta ley, crea muchas expectativas y muchas también solicitudes de ser escuchados y escuchadas. Hoy estamos ante el último anteproyecto o proyecto que justamente trata de resolver el mayor número de solicitudes y de cuestionamientos, y todas genuinas y todas son importantes, pero estamos ante una situación que hoy tenemos efectivamente el último proyecto, que quien ha seguido la ruta de la lectura de los distintos borradores, porque ha estado en el tema, porque ve al tema como un asunto importante, se da cuenta, identifica cuando hay una modificación, así lo ven, lo manifiestan los secretarios técnicos, donde un artículo sufre modificación y en qué sentido, y así ha estado los últimos borradores. Quienes estamos metidos en el tema, pues estamos checando efectivamente cómo va la construcción de esos acuerdos. Yo creo, eso es simplemente para contestar de que no es un tema nuevo ni es un tema en el que estemos nosotros de manera nueva, o sea, tenemos un proceso largo que nos ha llevado, sí, exactamente, y tenemos una historia construida alrededor del tema. Yo lo que creo es que es conducente, no es cualquier tema, sabemos la gran motivación que hay en las organizaciones que luchan, que protegen, que conducen los reclamos de las víctimas, que forman parte como víctimas de estas mismas organizaciones, que nos demos un impas, como lo propone el senador Armando Ríos Peter, de tal manera que declaremos
en sesión permanente esta asamblea de comisiones unidas y ajustemos inclusive con nuestros propios grupos parlamentarios los últimos ajustes derivados de las últimas negociaciones, de tal manera que yo apoyaré. Así es, a la hora que aquí se indique, Presidenta, sí, y